buenos días, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por la oportunidad. Aquí estamos en este tercer domingo del mes de mayo, bajo la modalidad de la comunicación del servicio y de la palabra del Señor a través del medio electrónico. Damos gracias a Dios. Vivimos tiempos muy difíciles, tiempos en que hemos perdido algún familiar. Algunas personas tienen algún familiar enfermo. Otras personas no han podido despedirse de los familiares, así que el tiempo en que vivimos es un tiempo difícil. Pero a pesar de todo, debemos seguirnos guardando. Dios, como predicaba el domingo anterior nuestro hermano pastor, nos permite que pasemos por diversas pruebas, por muchas dificultades, pero el propósito de esas pruebas es edificarnos. Por eso damos gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido de abrir nuestros ojos este día y de poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Oremos, vamos a orar y luego vamos a tratar de desmenuzar un poquito la palabra del Señor en un pasaje hermoso que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Oremos. Padre, gracias. Gracias por la oportunidad, por la bendición, por el privilegio que tenemos de estar primeramente en tu presencia. Oramos por nuestros hermanos que están enfermos, oramos por nuestros hermanos que están en necesidad, oramos por nuestros hermanos que están en sus casas, Señor, y que en este momento nos pueden apreciar a través del medio electrónico. Damos gracias a Dios por la tecnología, por el conocimiento que tú has traído a sus hijos, Señor, para que podamos transmitir a través de este medio. Y te damos gracias por todo en el nombre precioso de Jesucristo y bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Amén. Hermanos, hace dos domingos atrás, tuve la oportunidad de hablarles acerca de la vida de Cristo en nosotros. Y hoy quiero hablarles un poquito acerca de la vida santa. La vida santa que Cristo y Dios nos pide es posible, hermanos. A veces nosotros creemos que solo Dios puede ser santo, pero usted y yo podemos llegar a la santidad que Dios quiere de nosotros. El apóstol Pedro recuerda a la iglesia en la primera carta del apóstol Pedro, nos recuerda que Dios dice, sé santo como yo soy santo. Porque Cristo está, nos recuerda el apóstol Pedro, sé santo porque yo soy santo. Y Pedro estaba haciendo alusión a un pasaje hermoso que encontramos en Levíticos capítulo 11, verso 44, 45, y en el cual Dios dice que y quería del pueblo de Israel que había sacado de la tierra de Egipto que fuera santo. Santo era dedicado a Dios, un pueblo dedicado al servicio de Dios. Y Pedro nos recuerda que esa misma requerimiento que tuvo Dios para con su pueblo Israel, lo tiene hoy Dios para con su iglesia, de que debemos ser santos. Y vamos a usar como base y el pasaje para hablar que la vida santa es posible. Está en Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. La palabra del Señor dice así, y leo para ustedes, hermanos. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisficáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que inquiríais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestos son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amolesto, como ya os he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la palabra, no hay ley. Pero los que son de Cristo han
crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y viviendo por el Espíritu, andemos también, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No hagamos vanagloriosos o irritadores unos a otros, envidiosos unos a otros. Y termina el apóstol Pablo con dos hermosos versículos del capítulo 6 que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevar las cargas los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Mis amados hermanos y hermanas, es muy importante que nosotros podamos entender, y como les reitero nuevamente, que Dios busca que ustedes y yo vivamos una vida apartada del mal, una vida caminando en su palabra, una vida dedicada al servicio de Dios, apartado de nuestros deseos pecaminosos. Cuando Pablo nos habla de que debemos entregarnos al Señor, que debemos entregar nuestra vida a Dios y que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad y que vive ahora en nosotros a través de nuestra entrega al Señor y de nuestra aceptación de Cristo como nuestro Señor y Salvador, Él irá llevándonos y transformándonos para que vivamos una vida en santidad delante del Señor. Muchos cristianos, aparte en la vida, una vez que venimos al Señor, no resulta fácil. Es más, muchos vamos a vivir tentaciones. Yo inclusive ilustro y digo que muchos nosotros cuando venimos al Señor vamos a pasar igual que el Señor al inicio de su ministerio por el desierto. Y cuando me refiero al desierto, no me refiero a que nosotros vayamos a ir físicamente al desierto, sino que nos vamos a sentir solos igual que el Señor, donde Satanás va a buscar cada día tentarnos de acuerdo a nuestras debilidades en la carne y va a tratar de apartarnos del camino de Dios. Pero el Espíritu que ahora mora en nosotros va a ir convenciendo de pecado, de justicia y de juicio cada día, y nosotros entregando nuestra vida al Señor. Para hacer posible que entonces usted y yo podamos llegar a tener una vida santa, agradable delante de Dios, el apóstol nos enseña en este glorioso pasaje los principios fundamentales para que usted y yo, mi querido hermano y amigo, podamos tener una vida santa delante de Dios. No que seamos perfectos, sino que tengamos una vida santa. Y la palabra santidad significa apartado para Dios. Entonces, una vida apartada para el servicio del Señor. En primer lugar, Pablo nos recuerda que debemos andar en el Espíritu. Y en el versículo 16 que leímos dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí. Estas palabras tienen que ver con una vida que es guiada por la palabra de Dios. Es un imperativo. Y cuando me refiero a un imperativo, me refiero a que no es una opción. Los creyentes no tenemos otra opción. Pablo nos dice: andad en el Espíritu. No significa que usted y yo podemos decidir o no como creyentes andar o no en el Espíritu. La palabra, cuando hablamos de un imperativo, es una orden, es una instrucción que Dios nos da. Y aquí me recuerda otra vez algunas de las frases que reitero muchas veces cuando tengo la oportunidad, y perdón la redundancia, de estar predicando la palabra de Dios. Dios no me llamó a sentir, hermanos, sino que Dios me llamó a obedecer. Y aquí Pablo nos llama a obedecer y dice, es un imperativo que nos dice que debemos nosotros, usted y yo, andar en el Espíritu. En el tiempo verbal es andemos, no mañana, no pasado, es hoy. Usted y yo debemos andar en el Espíritu. Esto quiere decir que debemos andar en el Espíritu siempre. Usted y yo siempre debemos andar guiados por el Espíritu. A veces creemos que en nuestras propias fuerzas hay cosas que podemos consultar a Dios y otras no.
Hermanos, Dios nos manda a ser guiados 100% por el Espíritu. También debemos andar, habla de plural. Pablo no quiere excluir a nadie, todos los creyentes. A veces pensamos que los que deben tener una vida santa, los que deben andar guiados por el Espíritu, son los pastores, los líderes, los diáconos, los del grupo de alabanza, los otros hermanos. Pero Pablo está hablando que todos ustedes y yo debemos andar en el Espíritu. Que ustedes y yo debemos caminar en el Espíritu. Es un plural. Significa que todos debemos andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es necesario para no satisfacer los deseos de la carne. Porque dice que se oponen. Es muy difícil que cuando andamos en el Espíritu andemos buscando nosotros otra vez la carnalidad. Porque cuando andamos en la carne, y cuando Pablo se refiere a andar en la carne, se refiere en los deleites de la vida, es porque nosotros hemos vuelto a poner el yo en mi corazón. El corazón que un día le entregué al Señor, ahora vuelvo otra vez a poner el yo. Dios no quiere, Dios quiere ser, y Dios es un Dios celoso. Dios quiere que usted y yo estemos con nuestro corazón entregado a Él y que el Espíritu sea el que gobierne nuestras vidas. Definitivamente. Pero el poder del Espíritu Santo podemos tener una vida victoriosa, obediente a Dios, porque Él convierte y nos permite obedecer la palabra de Dios, porque hay una terrible lucha entre nuestra naturaleza y la naturaleza que ahora tenemos de Dios. Recuerda que dijimos que ahora somos 100% humanos y 100% divinos. Pero Dios quiere que vivamos nuestra vida divina, o sea, nuestra vida santa en Cristo Jesús. El segundo elemento que Pablo nos recuerda en este hermoso pasaje es que permitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Pero si sois guiados como el Espíritu, como algunos dicen, es que el Espíritu es el que me guía, el que me guarda, el que me conduce. Si realmente somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. O sea, no dependemos del cumplimiento del Antiguo Testamento. No porque Dios no quiera que lo cumplamos, sino porque si usted quiere vivir bajo la ley, como algunas personas hoy buscan vivir bajo la ley, definitivamente estamos condenados. Usted y yo vivimos bajo la gracia que nos permite entregar nuestro pecado y nuestras vidas a Dios y que sea Dios el que gobierne y nos dirija, porque es la única forma que alcancemos. Y manifiestas, entonces dice que son las obras de la carne. La palabra que dice que si Dios nos permite que el Espíritu nos guíe, es una acción de un pastor que va adelante de su rebaño, que nos guía, que nos muestra el camino y la senda. Se dice, y usted puede ver que en muchas partes donde hay un pastor, por donde camina el pastor, por ahí van las ovejas. Si usted y yo realmente permitimos que el Espíritu nos guíe, Él nos va a guiar por el camino que Cristo nos trazó, para que usted y yo caminemos como es debido. Y entonces el Espíritu Santo nos libra de la maldición de la ley. Porque ahora entonces ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, la misericordia, bajo el poder de Cristo en nosotros, bajo la sangre de Cristo que me limpió de todos pecados. Y dice que nunca más se acordará de ellos, sino que los arrojó al fondo de la mar. Y que me hizo justo, no porque yo fuera bueno, sino porque me justificó de mi pecado y porque pagó el precio que la justicia de Dios exigía por mi pecado. Pero el Espíritu también nos libra de la maldición de la carne. Pablo enumera en los versículos 19 y siguientes de algunas cosas que nos libera de la maldición de la carne. Pecados de la sexualidad. Cuando dice, y manifiestas son las obras de la carne: inmundicia, adulterio, fornicación, lascivia. El Espíritu nos libera de los pecados de la sexualidad. Y no que las relaciones dentro de la vida del matrimonio sean pecado, sino que el mundo de hoy nos manifiesta y nos lleva a que nosotros vivamos apartados del ministerio y de la bendición de la primera institución que Dios dio, la familia, y que del vínculo del matrimonio. La Biblia habla de dos tipos de relaciones:
en relación a las relaciones sexuales. Se refiere que cuando están dentro del vínculo del matrimonio usan una palabra maravillosa y hermosa. Allá en el Antiguo Testamento dice, y conoció fulano a fulana y Dios les bendijo con un hijo. Conoció. Porque cuando usted está en el vínculo precioso del matrimonio, es un vínculo que Dios va a hacer crecer y se conocen. Más allá de lo material y de la carne, Dios les permite que profundicen y que lleguen a ser una sola persona. Pero cuando las relaciones se dan fuera del vínculo del matrimonio, la Biblia habla de que se allegó. O sea, en otras palabras, está hablando de dos palabras totalmente diferentes. Así que Dios nos liberta de ese pecado que hoy trasciende y del cual la gente anda en busca de él y que cada día es más. Cada día es más. Hace algunos años, una mujer en ropa interior o un hombre en ropa interior era motivo de escarnio, motivo de escándalo. Pero hoy resulta que salen en una revista y eso le llamamos catálogo. Eso estaba apartado para los adultos, pero hoy está disponible hasta para los niños. Dios nos transforma y nos salva a través de la guía del Espíritu Santo de los pecados de la sexualidad. Pero no solo eso, la guía del Espíritu Santo nos salva de los pecados de la superstición. Dice, de idolatría y hechicería. Hoy vivimos en un mundo también demasiado idólatra. Hoy Satanás, como no ha podido vencer a la iglesia, lo que quiere es atacarla desde adentro. Y hablando de la iglesia, entonces hoy hablamos de los ángeles. Y entonces ahora hay toda una corriente angelical, donde la gente busca a su ángel de la guarda, donde la gente busca al ángel Miguel y Daniel y otros, cuando tenemos la oportunidad de acudir directamente al Dios y Padre y Criador de todas las cosas. La hechicería y algunas otras corrientes que tenemos en nuestro mundo. Pero también dice la palabra que el Señor nos salva del pecado contra nuestros semejantes. Porque también dice que las obras de la carne son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Dice, de estas acerca de las cuales os amolesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces también nos libera de los pecados contra nuestros semejantes. ¿Cómo es fácil para los seres humanos señalar al prójimo? ¿Cómo resulta fácil para los seres humanos no mirar la paja en el ojo de su hermano y no la viga en su ojo? Los seres humanos hoy solo miramos las cosas que son conflictivas. Los seres humanos hoy miramos solo las cosas que van más allá de lo que es realmente la visibilidad. Y juzgamos y señalamos. Por eso leí los 2 primeros versículos del capítulo 6, cuando Pablo habla de que nosotros debemos actuar, que si alguno ha caído, extenderle la mano para recuperarlo, para restaurar al hermano caído. Y que lo miremos como mirándonos a nosotros mismos, que cada uno de nosotros pudimos haber sido. El que está firme, dice la palabra, mira que no caiga. Pero el Espíritu que nos guía, si permitimos que nos guíe, también entonces nos libera del pecado contra nuestros semejantes. El Espíritu Santo nos provee un carácter santo. Una vez que el Espíritu nos libera de todo esto, entonces el Espíritu provee a los creyentes un carácter santo que está claramente descrito en el don del Espíritu, en el fruto del Espíritu. Algunos hermanos incorrectamente dicen que los frutos del Espíritu. La Biblia habla de singular, porque cuando yo estoy hablando de los frutos del Espíritu, estoy pensando que yo puedo tener uno o otro. Pero cuando la Biblia habla de que usted y yo debemos tener el fruto del Espíritu Santo, quiere decir que nuestro fruto como creyentes debe contener cada una de esas características. Así que yo le animo a que usted y yo demos el fruto del Espíritu. Porque entonces el verso
22 dice, mas el fruto del Espíritu tiene las siguientes características: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Desmenucemos y desglosemos un poquito, así como lo hicimos con el fruto de la carne o las consecuencias de la carne. Desmenucemos las características y veamos de qué trae el Espíritu a nuestra vida con estas características del fruto. En primer lugar, el carácter santo. Dice que cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu y podemos llegar a producir el fruto del Espíritu, entonces vamos a tener un carácter que tiene amor, que tiene gozo y paz. A pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que usted y yo podamos vivir, y como decía el domingo anterior nuestro hermano pastor, a pesar de las pruebas y dificultades que Dios permite para hacernos crecer, y que no son fáciles a veces y que resultan muy difíciles, nosotros vamos a tener siempre amor para Dios y para las demás personas. Vamos a tener gozo a pesar de la prueba. Dice la palabra que tengamos mucho gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Pero adicionalmente vamos a tener la paz, que aunque no miremos que haya solución para nuestra dificultad, Dios tendrá una salida muy hermosa al final del camino. Entonces nos trae un carácter santo, con algunas características como amor, gozo y paz. Pero adicionalmente este carácter santo nos da una nueva relación con nuestros semejantes. Allá Pablo hablaba de las cosas que la carne hace que nos apartan de nuestros semejantes. Pero aquí la palabra del Señor claramente en el verso 22 nos dice que trae paciencia, benignidad. O sea, en otras palabras, nosotros vamos a ser misericordiosos con las demás personas. Empezaremos a mirar que la persona puede tener alguna dificultad. ¿Cómo somos capaces de decir, es que fulano, mire, con esa cara de pocos amigos, pero sabemos qué está pasando con esto? Sabemos qué está pasando con estas dificultades. En estos días atrás escuché acerca de la detención de un director de un hospital reconocido en nuestro país. Y la gente decía porque él venía ebrio. Pero resulta que aquel hombre está pasando por una depresión tremenda. Y lejos de pensar la gente en ayudarle porque está solo, entonces él entró en buscar un escape en el alcoholismo. Pero lejos de tender la mano, como dice la palabra, la gente le señala. Así somos. Pero cuando Dios nos da un carácter santo, nosotros vamos a mejorar las relaciones y vamos a pensar en socorrer. Adicionalmente, Dios nos da un carácter santo que nos produce una adecuada relación con Dios. Porque nos muestra que ahora vamos a vivir en fe, vamos a vivir en mansedumbre, ¿verdad? Y adicionalmente en templanza. Mansedumbre porque vamos a reconocer que necesitamos la guía de Dios. En fe porque estamos convencidos que Dios está con nosotros y que está guiándonos a través de su Espíritu Santo y que la promesa de Cristo de que no nos dejaría nunca, estaría con nosotros hasta el fin de los días y aún después de ahí porque estaríamos con Él. Entonces vamos a tener fe. Y adicionalmente la Biblia habla de que nosotros además de fe vamos a tener mansedumbre. Vamos a dejarnos guiar, moldear por el Espíritu Santo y templanza porque estaremos firmes y listos para la batalla que a veces tenemos que enfrentar en esta vida. El Espíritu Santo también nos conforta que somos hijos del Señor. En el verso 25 dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nos conforta que nos da testimonio a nuestra conciencia de que somos hijos del Señor. Usted y yo, como dice Juan, ahora, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice Juan 1:12, nos regaló el derecho y el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y entonces usted y yo ahora somos llamados hijos de Dios. En tercer lugar, hermanos, en este análisis de este capítulo, si vivimos por el Espíritu,
Perdón, si nosotros decimos que andamos en espíritu, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, tenemos que vivir una vida práctica, vivir por el espíritu. Por eso el verso 25 dice, si vivimos por el espíritu, si usted dice que usted y yo ahora tenemos vida porque el Espíritu de Dios mora en nuestro corazón, entonces andemos también por el Espíritu. O sea, guiados por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. No nos creamos que ahora somos muy carga. Que el hermano Miguel ahora tiene una palabra para predicar y que predica la palabra. No, hermanos. Lo poco o mucho que yo puedo compartirles es porque el Espíritu que está en mí me enseña y me da palabra para que yo pueda comunicarla. Así que el único que merece gloria y honra por el mensaje que les estoy compartiendo es nuestro Dios. El único que merece gloria y honra por el trabajo que usted y yo podamos hacer en la vida de la iglesia, dentro de la congregación o en nuestra vida familiar o en nuestra vida laboral, el único que merece gloria es Dios. Entonces por eso dice, no hagamos vanagloriosos ni irritadores unos a otros. ¿Cuántos conflictos a veces se da en la vida de los creyentes y en la vida de la iglesia solo por la vanagloria de que yo ahora soy fulano o sutano? O porque yo ahora tengo este o aquel ministerio. La Biblia dice que el que cree ser mayor de todos, mira que sea el siervo de todos. Así que no nos hagamos envidiosos unos a otros. Otra de las características, ¿verdad? Yo siempre digo a manera de comentario que a mí me hubiera gustado cantar, ¿verdad? Pero soy medio sordo musical. Eso me dicen los que saben de música. Pero Dios a mí me dio otro don y es compartir y enseñar la palabra. Y me toca a mí hacer lo que Dios me mandó a hacer, sin envidiar a los que sí pueden glorificar a Dios con su voz y dar gracias a Dios más bien por ellos. Es muy importante que nosotros lo podamos entender. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, y aquí vengo a otras cosas, si vivimos por el Espíritu, esta es la característica del creyente. Así debe actuar el creyente. Dice, y hermanos, si usted y yo sorprendiéramos a otro hermano en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle en el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Me detengo aquí un momentito antes de terminar y dice, y sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuántos de nosotros más bien lo que hacemos señalar? Usted y yo podemos saber una verdad de cualquier persona, mi amado hermano y amigo que me escucha. Pero Dios me llamó a usted y a mí a edificar. Y para edificar hay que construir. Si yo quiero edificar a alguien, si yo quiero construir que la vida cristiana sea parte de la vida de alguien, yo debo edificar. Y hay verdades que si no edifican, no se dicen. Hay verdades que si no van a edificar, no se comentan. Hay verdades que si no van a construir en la vida. Así que si sorprendemos a alguien, no es ir a correr a decirle a todo el mundo que sorprendimos a fulano para señalarlo, sino más bien que hay que restaurarle en el espíritu con mansedumbre, con ternura, con cariño, considerándonos que pudimos haber sido usted o yo los que estuvimos en esa dificultad. Mire que el que esté firme, mire que no caiga. Usted y yo que tenemos que vivir una vida por el Espíritu. Así, mi hermano, vivir por el Espíritu nos libra de ofender a los demás hermanos. Si vivimos por el Espíritu Santo, nos hace comprender que los hermanos débiles en la fe necesitan de nuestro apoyo, como usted y yo un día lo necesitamos en nuestras vidas. Cuán hermoso sería el camino cristiano, no que no hubieran dificultades, si nosotros realmente permitiéramos tener una vida santa a través de la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas, como Pablo nos enseña en este hermoso pasaje a los Gálatas. La iglesia en Galacia estaba
era una iglesia hermosa, pero que adicionalmente Pablo los llama la atención para que siguieran siendo hermosa y para que vivieran. En conclusión, podemos decir que una vida de obediencia a Dios y de constante lectura y obediencia a la palabra de Dios nos dará una vida victoriosa por la experiencia de la dirección del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Y entonces usted y yo podemos decir con toda propiedad que la vida santa es posible. Dios me le bendiga, hermano. Dios me le bendiga. Que el fruto del Espíritu Santo, con todas esas características, sea una realidad en tu vida. Amor, gozo, fe, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y el apóstol termina diciendo: contra tales cosas no se necesita de la ley, porque verdaderamente seríamos obreros de edificación. Oremos, hermanos. Padre, gracias. Gracias por la bendición de tu palabra. Gracias por el privilegio de poder compartirla. Glorifícate en la vida de mis hermanos y en mi vida a través de esta palabra en nuestros corazones, y que nosotros podamos entregar verdaderamente nuestra vida a ti, oh Padre eterno, para que tu Espíritu nos guíe a través de la palabra que nos dejó tu Hijo Jesucristo, y podemos entrar ser hombres y mujeres que glorifiquen tu nombre en nuestras vidas. Bendice a mi hermano que está enfermo, Señor, para que haya sanidad en su cuerpo. Bendice a mi hermano que tiene aflicción en su corazón, para que tú traigas consuelo y paz a su corazón. Bendice al hermano que está tal vez, Señor, en rebeldía porque las cosas no salieron como él pensaba, porque perdió a un familiar aun cuando clamaba a tu nombre para que le salvara. Que pueda entender que tú le has rescatado a esa persona que ha partido a ti y que le has dado un lugar mejor, pero que no dejarás solo a aquel que ahora ya no tiene el familiar, sino que en ti estamos completos. Permite que esa persona pueda entenderlo y que la paz que solo viene de tu presencia llegue a su corazón en su vida. Bendice al que tiene necesidad de trabajo. Abre las puertas, Señor, para que puedan tener un trabajo. Señor, como hemos orado y hemos visto muchos testimonios de que tú nos das más abundantemente de lo que pedimos. Bendice al que necesita abrigo. Señor, al que necesita alimento en su casa. Bendice, Señor, nuestros hijos y guárdalos. Bendice nuestros nietos y guárdalos. Señor, bendice los hogares, las familias y reconcílialas, únalas. Elimina, Señor, todo obstáculo que impida que una pareja esté junto, Señor. Que la gracia tuya sea eso. Oramos y bendice a nuestro hermano pastor, al ángel de la iglesia, nuestro hermano Omar, que tú pusiste en nuestra iglesia local. Que la gracia tuya sea sobre él. Y oramos por su esposa, Señor, por esa rodilla, Señor, para que también tú la restaures de su salud. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús es que damos gracias y oramos. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias por escucharnos. Gracias por cuidarse. Gracias por amar al Señor, que es lo mejor que podemos hacer. Que esta palabra que hemos querido exponer, que llevamos a través del trabajo de muchos, a través de la habilidad que Dios dio a algunos, de los talentos que Dios dio a algunos, y nos permite comunicarlo y transmitirlo a cada uno de ustedes. Gracias por ellos, gracias por los músicos, Señor, de nuestra iglesia, gracias por los maestros, gracias por los hermanos que ofrendan y permiten que el ministerio del Señor siga adelante. Que la gracia tuya sea con usted, a mi querido amigo, y con nosotros. Y que tengamos un precioso domingo.
Como siempre les digo, disfrute de los suyos hoy, porque mañana no se puede. Hay 2 días en la vida que no podemos hacer nada. Uno es ayer y el otro mañana. Así que lo que nos queda es el hoy. Aprovechémoslo y disfrutemos de nuestra familia. Vamos a escuchar unos cantos y después de ellos, con eso terminamos este hermoso servicio que Dios nos permitió tener para glorificar su nombre primeramente y para bendición de nuestras vidas. Amén. A tus pies arde mi corazón, a tus pies yo entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puedes señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia y me levantaste. Hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies yo entrego lo que soy, y es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia y me levantaste. Hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.